No empaqué mucho, solo una maleta, la misma de cuero beige que Juan y yo llevamos en nuestra luna de miel a Puerto Vallarta en el 72. El cierre está terco y el asa tiene una grieta, pero aún aguanta. Aún se cierra, como intenté hacer cuando Miguel se quedó ahí con los brazos cruzados, los ojos bajos, diciéndome que no podía quedarme. No alzó la voz, no hacía falta. Mamá, ya no podemos seguir así, dijo. Con los niños la hipoteca. A Sofía le redujeron las horas. No trabajas y es demasiado. Asentí porque, ¿qué más podía hacer Sofía? Estaba detrás de él, apoyada en el marco de la puerta. Uñas francesas, bata de seda. Esa media sonrisa de quien ya decidió cómo termina todo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Hace tiempo que me desvanecía de sus vidas. Menos cenas, charlas más cortas, llamadas de cumpleaños que caían al buzón de voz, y ahora esto. Era temprano demasiado para que los niños estuvieran despiertos. Tal vez ese era el plan. Menos explicaciones, menos alboroto. La banqueta aún estaba húmeda por la lluvia de anoche, un silencio mojado. Arrastré la maleta por la entrada lentamente. Mis rodillas se quejaron, pero no me detuve. Con cada paso me repetía, no mires atrás. La puerta no se azotó detrás de mí, solo hizo clic, limpio, definitivo. Qué curioso que el silencio pueda sonar más fuerte que los gritos. Al final de la calle me detuve. Me ajusté el abrigo. Revisé mi bolso para asegurarme de que seguía ahí el sobre, la tarjeta de débito, los papeles del fideicomiso. Ahí estaba. Creían que no tenía nada. Sin trabajo, sin plan, sin lugar a donde ir. Estaban equivocados. Quizá ya no tenía un cuarto en su casa, pero dentro de mi bolso había algo que ninguno sabía: acceso a 28 millones de pesos. No los necesitaba todavía. Solo necesitaba un banco, una ruta de camión, un momento para respirar. Él pensó que cerraba una puerta. No se dio cuenta de que abría la mía. Él pensó que cerraba una puerta. No se dio cuenta de que abría la mía. Me quedé en la parada del camión más tiempo del necesario. Era uno de esos bancos de plástico con el logo del parque municipal grabado, medio cubierto de rocío y chicles viejos. De esos que solo notas cuando no tienes a dónde más ir. Mantuve las manos cruzadas sobre mi bolso, no porque temiera que me lo robaran, sino porque era lo único que sentía mío. Lo que Miguel no sabía, lo que nadie sabía, era que no había perdido mi trabajo. Lo dejé. El voluntariado en la misión de Caridad San Lucas no era gran cosa para los demás. Ordenar donaciones, limpiar estantes, charlar con gente que venía más por compañía que por ropa. Pero tras casi 2 décadas, era mi ritmo. Un lugar donde aún me llamaban Doña Mariana y preguntaban cómo salieron mis flanes. Entonces llegó la caída. No metafórica, literal. Me agaché por una caja de chamarras y algo en mi espalda se rompió. El doctor joven amable de unos 30 vio mi radiografía y frunció el ceño. Un mal movimiento más, señora Guzmán, y podría hacer daño permanente en la columna. Al día siguiente, entré a la misión y entregué mi mandil. El padre me pidió que me quedara. Sonreí y le dije que necesitaba descansar. Me abrazó como si me estuviera desvaneciendo. Y no estaba tan equivocado. Miguel no notó la diferencia. Nunca preguntó por qué dejé de llevar pan extra del comedor o por qué no hablaba de la gente de los sábados. Tal vez pensó que me había cansado, tal vez ni lo pensó. No lo resentía por eso, pero hay algo en volverte invisible para tu propio hijo que duele de una forma que los analgésicos no tocan. Una vez fui todos sus cuentos, antes de dormir, su ropa limpia, la mujer que lo llevaba a cada partido de béisbol en un carro sin aire acondicionado. Dejé de comer para comprarle su libro de cálculo en el último año de prepa. Ahora era solo un número en un presupuesto que no podía equilibrar. No lloré, ni en la parada,
ni cuando el camión de las 6:40 llegó y lo dejé pasar solo para quedarme un rato más en el silencio. Antes ese silencio significaba que estaba sola. Ahora significaba que era libre. El mundo me había descartado. Pero tenía algo que no esperaban tiempo y una escritura que nadie recordaba. No tomé el camión esa mañana. Caminé 3 calles más y entré al Café La Esperanza, un lugar que olía a pan quemado y cera para pisos. Pedí un café chico y me senté cerca de la ventana donde el sol hacía brillar el polvo en el vidrio. Me gustaba que no fuera elegante. Nadie me miró 2 veces. Saqué el sobre. Estaba viejo, amarillento, en las esquinas suave de tanto doblarlo y desdoblarlo. Adentro estaba la copia de la escritura. 50 hectáreas en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, boscosas, sin desarrollar, inconstruibles, dijo alguien alguna vez, pero eran mías. Juan las heredó de un tío lejano que apenas conocíamos. En 1989, cuando falleció, llegó un cheque pequeño por el seguro y un sobre con la leyenda propiedad incluida. La familia dijo que lo vendiéramos, que sacáramos lo que pudiéramos, tal vez 60,000 o 80,000 pesos. Éramos jóvenes y estábamos quebrados. Nos habría ayudado, pero no pude. Tal vez fue orgullo o algo más callado. El tipo de susurro que solo las viudas escuchan. Archivé los papeles, pagué los impuestos prediales, a veces tarde, siempre apenas. Cuando faltaba para la luz, la tierra se quedó. Cuando se descompuso el refri, la tierra se quedó. Cuando Miguel necesitaba frenos dentales, la tierra se quedó. Porque algo en mí pequeño, pero terco, creía que un día importaría. Ese día llegó en octubre pasado. Un hombre de traje azul entró al vestíbulo de la iglesia y preguntó por mí. Dijo que trabajaba para una empresa llamada Energía Solar del Pacífico, que estaba mapeando terrenos para paneles solares en el estado. Resulta que mi pedazo de bosque inútil tenía la altura, exposición al sol y distancia exacta a la red que necesitaban. Me dio un número en una tarjeta doblada. No me inmuté. Solo pedí una cosa que fuera privado. 3 semanas después, 28 millones de pesos fueron transferidos a un fideicomiso a nombre de Juan, manejado por una pequeña organización en Guadalajara. Nadie aplaudió, nadie lo publicó. No compré un bolso nuevo ni un abrigo, pero dejé de recortar cupones. Y mientras estaba en ese café tomando un café amargo con el sobre a mi lado, me di cuenta de que no me sentía afortunada. Me sentía lista para convertirme en alguien que mi hijo no reconocería, alguien que no necesitaba su casa, su lástima ni su permiso, porque no estaba perdida, solo me habían subestimado. Pasé esa noche en el refugio Santa Inés, a 2 calles de la estación de tren. No fue porque no tuviera dinero para un motel. Con lo que tenía podría haber reservado la suite presidencial del Hilton, si hubiera querido. Pero no quería cortinas de terciopelo ni servicio de limpieza. Quería algo más sencillo, más real. El refugio era una escuela primaria reconvertida a pizarrones, aún en las paredes linóleo agrietado en las esquinas. Dejé mis cosas en un catre de metal junto a una mujer llamada Rosa, que le faltaban 3 dientes, y me ofreció la mitad de sus galletas de cacahuate sin preguntar por qué estaba ahí. Nadie preguntaba qué tenías. A nadie le importaba quién eras antes. Y en ese silencio no me sentí pequeña, me sentí vista. Nos sentamos alrededor de una mesa plegable con latas de sopa abolladas y té tibio. Una mujer lloró por una hija que no la había llamado en 6 años. Otra se rió contando cómo se perdió en el camión y terminó en un parque de perros. Escuché, asentí, pasé las galletas. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche escribí en mi libreta. No un diario, no soy de las que desahogan sentimientos en papel, solo una lista.
Simple construir algo que nunca descarte a nadie. Miré esas palabras mucho tiempo. A la mañana siguiente, caminé 2 kilómetros con mis zapatos gastados hasta que lo encontré un comedor cerrado al borde de una carretera olvidada con el letrero El Sazón de Pepe apenas colgando del toldo. Ventanas rotas, maleza hasta la pared, una campana oxidada sobre la puerta que aún sonaba al empujarla. Era perfecto. Lo compré esa tarde, en efectivo, a través de Fideicomiso Guzmán, un nombre que solo yo conocía. El abogado alzó una ceja. No expliqué nada. En las semanas siguientes, contraté a un techador, un plomero y a un veterano jubilado llamado Don Chema, que sabía pintar cualquier cosa si le pagabas con café negro y música de Pedro Infante. Nadie sabía mi apellido. A nadie le importaba, y así lo quería. No estaba construyendo un monumento, estaba construyendo una mesa, una con espacio para todos, incluso para los que el mundo olvidó, incluso para las como yo, y tal vez algún día incluso para los que me olvidaron a mí. Tomó 6 semanas limpiar el viejo comedor. Los asientos estaban rotos, el cableado era un peligro, y la cocina olía como si algo hubiera muerto bajo el fregadero en 2011. Pero los cimientos eran buenos. Siempre supe ver más allá de la mugre. Criar a un hijo con el sueldo de mesera te enseña eso. Cada día llegaba al edificio con un termo de café y una bolsa de pan de elote. Los trabajadores empezaron a llamarme jefa y luego doña Mariana. No los corregí. Pintamos las paredes de un amarillo suave. Instalamos paneles solares de segunda mano de un señor en Zapopan que pensó que abriría un café vegano. Cambiamos el azulejo roto por algo barato pero limpio. Y en el jardín trasero, donde la maleza ahogaba un columpio oxidado, plantamos girasoles. No tenía un gran plan, solo unas reglas escritas a lápiz en una servilleta que guardaba en mi abrigo sin formularios, sin sermones. Nadie rechazado. Abrimos un jueves por la mañana sin alboroto. Escribí el nombre yo misma en pintura verde suave sobre la entrada La Mesa de Mariana. No era una caridad, no era un negocio, solo un lugar donde la gente podía sentarse, comer algo caliente y no sentir que le debía nada a nadie por respirar. Empezamos con sopa y pan de elote, luego sándwiches, luego chamarras y calcetines en invierno. No hice publicidad, no publiqué en redes, solo le conté a una mujer en el refugio y ella se lo dijo a 4 más. Pronto la gente llegó. Madres con ojos cansados, jóvenes que fingían no tener hambre, veteranos que me agradecían demasiado, y a veces, solo a veces un niño que me recordaba a Miguel cuando aún tenía mermelada en los dedos y pensaba que yo podía arreglarlo todo. Empecé a donar en silencio, pagando exámenes de preparatoria, arreglando dientes, cubriendo rentas con sobres anónimos, siempre a través de alguien más. La gente asumía que tenía una pequeña herencia. Nadie sospechaba del dinero de los paneles solares ni de los fideicomisos. Y eso estaba bien. No quería reconocimiento, quería redención. No para mí. Hace mucho hice las paces con mis fallos, sino para un mundo que olvidó poner un lugar en la mesa para los que caen por las grietas. Así que construí una, y poco a poco, palabra por palabra, cucharada por cucharada, historia por historia, empezó a llenarse. En Guadalajara, las cosas no iban bien para Miguel. Al principio eran detalles pequeños fáciles de ignorar. Un cheque rebotado aquí, una tarjeta declinada allá. La inmobiliaria de Sofía recortó comisiones tras la caída del mercado y los trabajos de remodelación de Miguel se agotaron cuando los costos de materiales se dispararon. Echaron mano de los ahorros, luego del fondo de emergencias, luego de las tarjetas de crédito. Aún así sonreían. Posaban para fotos navideñas en pijamas iguales. Sacaron una segunda hipoteca. Para primavera,
La segunda hipoteca se convirtió en una tercera. Un viernes, mientras Miguel arreglaba una terraza para un cliente que no pagaría hasta el próximo mes, Sofía llamó. Su voz era plana. Hay un aviso en la puerta. Embargo, nos quitan la casa. Miguel no regresó a casa esa noche. No quiso enfrentar a los niños ni a ella. En cambio, estacionó frente a una farmacia abierta las 24 horas y se quedó ahí con el motor apagado, escuchando el clic del calentador. Pensó en llamarme. No lo hizo. Sofía se mudó 2 semanas después. Se llevó a los niños y 2 maletas, dejó una nota que decía: necesito estabilidad. Necesito a alguien que pueda sostenerlo todo. Miguel terminó durmiendo en un catre en el sótano de un amigo en Zapopan, sin ventanas, alfombra mohosa, compartiendo con 2 gatos y una caminadora vieja. Intentó trabajar en almacenes, hacer trabajos extra, incluso pensó en manejar para plataformas, pero su camioneta tenía llantas lisas y placas vencidas. Vendió su guitarra vieja, la que le compré tras su recital en quinto de primaria. Le dieron 2,400 pesos. Algunas noches caminaba a una tienda abierta a las 24 horas solo para mantenerse caliente y fingir que compraba algo. Nunca hablaba de mí, ni con amigos, ni consigo mismo. Así funciona la culpa, construye un muro dentro de ti ladrillo por ladrillo hasta que olvidas cómo suena el amor. Entonces, un día frío y nublado, entró a la biblioteca pública de Zapopan para cargar su celular. Cerca del mostrador había un volante, papel crema, letras verdes suaves, un grabado de una mesa larga con un plato humeante en el centro, la mesa de Mariana, comida caliente, sin identificación, sin preguntas, todos bienvenidos. Se quedó helado. Su pulgar rozó el borde del volante y algo en su pecho culpa dolor, tal vez ambas, se rompió de par en par. Miguel no durmió esa noche. Dobló el volante y lo guardó en el bolsillo de su chamarra como si fuera a desvanecerse si lo miraba demasiado. Caminó por el sótano. Se sentó en el borde del catre. Intentó ensayar qué diría. Intentó imaginar qué diría yo. Por la mañana no tenía nada, pero sus piernas lo llevaron de todos modos. Cruzó colonias, pasó tiendas cerradas y jardines con nieve ligera hasta que dobló por la calle Hidalgo, donde el volante decía que estaría. Casi se pasa. El viejo comedor ahora lucía diferente pintura fresca, ventanas amplias, camas de jardín, incluso en invierno cubiertas de yute y paja. El vapor salía por una rejilla lateral y adentro se escuchaba el murmullo de una radio y el tintineo de tazas de cerámica. Dudó. Entonces la puerta crujió al abrirse y el aroma a pan recién horneado y chile en polvo lo envolvió como un recuerdo. Y ahí estaba yo, detrás del mostrador. Suéter beige cabello, recogido sirviendo café a un joven con ojos cansados. Me veía mayor, más suave de algún modo, pero era inconfundiblemente yo. Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. No jadeé, no me inmuté, solo dije: «¿Te ves con frío?». Miguel se quedó parado en la entrada con las manos en los bolsillos como si fuera niño otra vez. No sabía a dónde más ir, asentí. Caminé despacio alrededor del mostrador. Me detuve frente a él. De cerca lucía desgastado, como alguien que había cargado demasiada vergüenza por demasiado tiempo. No podía mirarme a los ojos. Perdí todo. La casa. Sofía se fue. No me queda nada. No dije lo sé, no dije te lo dije. Solo puse una mano en su hombro y dije: «Pasa». Lo llevé a una mesa pequeña cerca de la estufa. Serví té. Me senté frente a él. Miró a su alrededor atónito. «Este lugar es tuyo», asentí. Sacudió la cabeza. «Pensé que estabas en la ruina. ¿No me dijiste...?» «¿Habría importado?», pregunté con suavidad. No respondió. Necesitaba saber, continué, quién estaría conmigo cuando no tuviera nada que ofrecer. Sus manos temblaron.
Su voz se quebró. Fui horrible contigo. Te eché. Crucé la mesa y tomé su mano. ¿Olvidaste quién eras?, dije. Pero eso no significa que no puedas encontrar el camino de vuelta. Y por primera vez en años, mi hijo lloró, no por orgullo, no por enojo, sino por algo más suave. Algo como volver a casa. Miguel regresó al día siguiente. No pidió nada. No habló mucho tampoco. Solo se arremangó y preguntó dónde estaba la escoba. Señalé el armario y eso fue todo. Barrió pisos, lavó platos. Ayudó a don Chema a arreglar una tubería que goteaba bajo el fregadero. Nunca preguntó si lo perdonaba. No hacía falta. El perdón no era algo que yo le diera. Era algo que él se ganaba calladamente con cada silla que reparaba y cada lata de sopa que ordenaba. Los habituales se encariñaron con él rápido. No sabían quién era, no para mí al menos. Para ellos era solo el hombre alto, con ojos cansados, que siempre ofrecía el último bolillo y se quedaba hasta tarde limpiando mesas. Algunas noches nos sentábamos en el porche, envueltos en cobijas viejas, viendo los jardines dormir bajo el silencio del invierno, sin hablar del pasado, solo el sonido de las tazas de té chocando y niños riendo a lo lejos en la calle. Un viernes, cuando el viento arreció y las luces adentro brillaban ámbar, le di un sobre pequeño. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo. Cuando estés listo, dije. Esperó a estar solo. Desde la ventana de la cocina lo vi sentarse en una mesa de la esquina y abrirlo. Adentro estaba la escritura original de la casa, que perdió ahora libre de deudas, y una copia del cheque de energía solar del Pacífico, enmarcado junto a una foto de Juan, cargando a Miguel de bebé. En la parte trasera del marco escribí una frase: no me debes nada. Pero ahora sabes qué pasa cuando el amor va antes que el orgullo. No me buscó de inmediato, pero esa noche vi una silla extra en la fila del jardín y supe. No estaba intentando reconstruir el pasado, estaba construyendo algo hacia adelante conmigo. Me fui en silencio ese otoño, sin ambulancias, sin cama de hospital, solo la colcha vieja que hizo la madre de Juan y el sonido del viento rozando la ventana. Me fui como siempre, viví sin mucho ruido, pero con la puerta entreabierta. El funeral fue en el jardín trasero de la mesa de Mariana. No pedí nada grande, ni flores traídas de lejos, ni música de órgano, solo sopa en la estufa y sillas plegables bajo los arces. Vinieron gente que recordaba y algunos que no, hombres del refugio, mujeres a las que ayudé a encontrar trabajo, jóvenes, que solían colarse por sándwiches y terminaban barriendo pisos. Trajeron historias, no discursos, abrazos cálidos, el tipo de duelo que se siente como gratitud. Miguel estaba al frente con mi viejo mandil doblado en las manos. No leyó un discurso. Solo miró las mesas todas llenas y dijo: mi madre una vez salió de una casa con nada más que una maleta y un corazón callado. Pero en ese silencio construyó algo más grande de lo que cualquiera de nosotros supo. Tras el servicio, la gente se quedó. Comieron, rieron. Alguien tocó la guitarra. Los niños se perseguían entre los jardines levantando hojas. Miguel entró y encendió la luz del porche justo cuando el sol se escondía tras el comedor. Miró el arco de madera sobre la puerta principal. Lo había tallado yo misma el día que abrimos las puertas que se cierran detrás de ti, nunca igualan las que abres para otros. Y en esa luz, Miguel sonrió, no con arrepentimiento, sino con algo más suave, algo como paz.